Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy nos toca ver lo que es la comunicación efectiva. Es decir, a lo largo de, de estos talleres hemos visto la relevancia que tiene la comunicación en las distintas plataformas, en las distintas instancias, en las relaciones interpersonales, en la comunidad, etcétera. Y cómo esta también se transforma en un producto eh, de utilidad, no solamente para, por ejemplo, para vender mejor, sino que también para mejorar lo que decía yo, las relaciones interpersonales, evitarnos problemas, etcétera. Y por eso es que hoy vamos a ver la relevancia que tiene, por ejemplo, la comunicación efectiva. Vamos a tratar un poco de cuáles son sus características, cuáles son los elementos que generalmente incorpora, y vamos a ver en esta etapa algunos ejemplos. ¿Ya? Y después en el siguiente taller vamos a continuar con la comunicación efectiva y precisamente vamos ya a tratar de ver como los distintos aspectos más prácticos de esta, eh, y así vamos a ir avanzando, ¿ya? Ahora, la comunicación efectiva, propiamente tal, ¿cuántas veces hemos dudado acerca de la manera en cómo nos comunicamos con los demás? Cuando nos cuestionamos, quizás fui más duro, quizás no me supe explicar, no supe expresar mis emociones, etcétera. ¿Ya? Eso es propio de la comunicación efectiva, o sea, es decir, cuando no estamos siendo efectivos para comunicar, cuando se nos plantean esas dudas. Y es que la comunicación es una de las habilidades sociales esenciales para todas las personas, para todo individuo. Y por eso la comunicación efectiva garantiza que no solo se transmita bien el mensaje que nosotros estamos elaborando, sino que también que se compartan los sentimientos y emociones que también expresamos a través de nuestra comunicación. ¿Ya? Por tanto, la forma en que nos comunicamos puede ser un factor muy importante, incluso decisivo para conseguir, no sé, un trabajo, mantener una relación sana o incluso expresarnos con claridad para evitar distintos tipos de problemas. Por tanto, si queremos saber cómo tener un perfil sobresaliente con ayuda de la comunicación efectiva, en este taller vamos a ver algunos consejos prácticos que nos pueden inspirar y sin duda nos van a ayudar, por ejemplo, a mejorar esta habilidad que generalmente uno no lo toma muy en consideración. ¿Ya? Ahora, definamos lo que es, por supuesto, la comunicación efectiva. La comunicación efectiva es el proceso de compartir ideas, pensamientos, conocimientos e información de forma más comprensible para el receptor del mensaje. Algunas de las características que suele tener la comunicación efectiva, por supuesto, tiene que ser la claridad, la empatía y la escucha activa, que las vamos a revisar un poquito más adelante. ¿Ya? ¿Cuál es la importancia que tiene la comunicación efectiva? Que ya es lo que veíamos un poquito en la introducción, que desempeña un papel esencial en el éxito tanto laboral como personal. Las personas que saben cómo comunicarse de manera eficaz impulsan, por ejemplo, su productividad y mejoran sus relaciones personales en todos los aspectos de su vida, ya que no solo fomentan la confianza de los demás, sino que también ayudan a prevenir y solucionar los posibles problemas. Entonces, la importancia de la comunicación efectiva radica en que proporciona claridad en el mensaje y, por tanto, crea mejores relaciones laborales e interpersonales. Si lo llevamos en esto en términos de una empresa, en términos de venta, por ejemplo, en las ventas, en la comunicación efectiva nos va a ayudar no solo a comunicar mejor los beneficios de los productos que nosotros estamos ofreciendo, sino que también a comprender de mejor manera las dudas y necesidades de los clientes. ¿Ya? Esto es un insumo que nos va a permitir cerrar más y mejores tratos, por supuesto. Ahora, ¿quiénes pueden beneficiarse, por ejemplo, de lo que estábamos hablando recién, que es la comunicación efectiva? La verdad es que la comunicación efectiva es una parte integral en el lugar de trabajo y como también revisamos en las relaciones interpersonales. En el caso de los negocios, para que una empresa sea eficiente y exitosa, es necesario aplicar una comunicación óptima, clara, precisa, que favorezca obviamente a todos por igual. ¿Ya? Lo mismo ocurre en las relaciones, cuando nosotros queremos comunicarnos de manera precisa, efectiva y que se nos entienda en este caso, lo que estamos diciendo, lo que estamos transmitiendo es esencial para evitar problemas. Por tanto, ¿quiénes se pueden beneficiar de la comunicación efectiva? Todos, absolutamente todos. Generalmente esto se desarrolla en coachings o eh, talleres relacionados
para líderes de empresas, vendedores, los gerentes, representantes de servicio al cliente, etcétera, porque generalmente ellos son los que tienen un trato más cotidiano con las personas, en términos de productividad, de ámbito laboral. Pero sin duda, esto le puede servir a los profesores para expresar, obviamente, de mejor manera el contenido que están pasando. También lo pueden tener los alumnos para expresar también de mejor manera cuáles son sus dudas. Una pareja, por supuesto, en su relación amorosa también tiene que implementar lo que es la comunicación efectiva. Eh, un vendedor de un carrito también perfectamente lo puede aplicar para poder vender sus productos, etcétera. O sea, es totalmente transversal lo que estamos hablando de lo que es la comunicación efectiva. Beneficia a todos. Por tanto, no solamente queda de manera exclusiva para las personas que habíamos mencionado, que son los gerentes, vendedores, etcétera, sino que esto aplica para todos. ¿Ya? Ahora bien, existe también lo que es la comunicación efectiva, o sea, y asertiva, ¿cierto? Entonces vamos a ver algunas de las diferencias. La comunicación efectiva lo que hace es permitirnos mejorar las relaciones personales. En tanto, la comunicación asertiva se refiere a la manera de expresarse. Por tanto, para que sea posible que se requiera asertividad para expresarse de manera directa y honesta en diferentes tipos de situaciones. ¿Ya? La diferencia entre la comunicación efectiva y asertiva radica en la forma en que se transmite el mensaje, por tanto. Un ejemplo claro en la comunicación efectiva es que el énfasis está en la claridad del mensaje que vamos a transmitir, ya es que tiene que ser claro, legible, entendible, mientras que en la comunicación asertiva se hace hincapié en los demás factores que intervienen en el proceso de comunicación. Por ejemplo, cuando nosotros estamos comunicando y el mensaje es claro, pero tenemos una postura corporal muy mala o una articulación o una modulación mala, por tanto, que impide que el mensaje se transmita de manera clara. Esa es la gran diferencia, básicamente. ¿Ya? Entonces, vamos a ver algunos, algunas características de lo que es la comunicación efectiva en sí misma. Y obviamente vamos a encontrar son, si no me equivoco, 4 puntos que pueden parecer muy obvios, pero que finalmente si uno analiza o revisa un poco cómo se está comunicando, cómo está transmitiendo la información en el día a día, se puede dar cuenta que no necesariamente las está aplicando, ¿ya? Primero que todo, es de fácil comprensión. La comunicación efectiva, cuando el receptor del mensaje logra comprender fácilmente la información, luego puede recordarla y actuar con base a ella. Es decir, cuando nosotros sabemos explicar bien y somos claros en lo que estamos entregando, la información que estamos entregando, el receptor puede interpretarlo y recordarlo de manera fácil, ¿ya? Eso es un punto muy importante en la comunicación efectiva. Posteriormente es que brinda información concisa, por supuesto, no se alarga, no se extiende 5 minutos para decir un concepto o una idea. Por tanto, la información que se transmite a través de la comunicación efectiva debe ser completa y concisa. De esta manera evitamos cualquier tipo de dudas, confusiones o posibles interpretaciones equivocadas que generalmente el receptor suele percibir por la cantidad de información que le estamos pasando, que en realidad no es cantidad de información, sino que es contenido, pero que, que es poco conciso. 3, es de interés para el receptor, por supuesto. Nosotros no vamos a estar hablando con nuestros papás o nuestra mamá si no le gusta el fútbol, no le vamos a estar hablando de fútbol. Entonces, una de las características de la comunicación efectiva es que el mensaje tiene que ser motivador e interesante para aquellos que lo reciben. Tenemos que saber a quién le estamos hablando. Si no, vamos a estar levantando, como sale aquí en la figura, levantando una roca gigante para que una persona trate de entender algo que no le interesa. Ya es muy importante que sepamos el contexto y con quién nos estamos relacionando. Y por último, es objetiva. Ya es decir, la información que se transmite que es transmitida por el emisor debe ser completamente veraz, auténtica y lo más imparcial posible. Ya esto transmite mucho más confianza y credibilidad en el momento de comunicar. Y esto es importante porque lo hemos visto mucho en cómo, si lo centramos en el debate político hoy en día, en cómo se están debatiendo obviamente los argumentos que se entregan respecto de la interpretación de ciertas políticas públicas, de la nueva constitución
o lo que sea, ¿ya? Entonces, por eso es muy importante que nosotros sepamos transmitir la información, pero también que seamos objetivos, que nos basemos en argumentos, que si tenemos alguna interpretación respecto de algo, tratemos de hacerlo con claridad, de manera concisa y de fácil comprensión, ¿ya? De eso se trata. Ahora bien, la, la comunicación efectiva también tiene elementos que la componen, ¿ya? Que la constituyen en sí, que pueden estar relacionados con las características, pero son elementos que se pueden ir trabajando, ¿ya? Lo primero, por supuesto, la claridad. Esto clarifica tanto el pensamiento como nuestra expresión. Así, de esta manera, nosotros vamos a evitar mensajes ambiguos que se interpreten de distintas maneras, etcétera. Entonces, lo que podemos hacer es podemos comenzar a utilizar estos consejos que se enfocan, obviamente, un poco en el ámbito psicológico y en los comportamientos comunicativos, ¿ya? Entonces, uno de los consejos es, si sueles hablar rápido, por supuesto, tenemos que reducir la velocidad. ¿Para qué? Para que el mensaje se transmita con claridad, ¿ya? Obviamente, evitar usar frases construidas o refranes o referencias que tengan un contexto que probablemente nuestro receptor no va a tener conocimiento, es decir, una película que no vio, etcétera. O sea, tenemos que ser claros, tenemos que ser muy claros. Y por último, tenemos que practicar nuestra pronunciación y proyectar nuestra voz. ¿Para qué? Para que nuestra voz no se pierda, por supuesto, y la pronunciación en términos de que el mensaje se transmita de manera clara. ¿Ya? Segundo, la propiedad. Hay que seleccionar muy bien las palabras de forma consciente para que el nivel de formalidad entre quienes nos estamos comunicando sea el adecuado, ¿ya? Es decir, no podemos hablar, por ejemplo, en un curso, en una sala de sexto básico, por ejemplo, con un lenguaje de derecho. Tenemos que adaptarnos, o sea, tenemos que saber a quién estamos hablando. ¿Ya? Esto incluye además cuidar muy bien la ortografía, la gramática, el contenido y el formato que vamos a enviar por escrito. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a ver que la comunicación efectiva no solamente es oral, ¿ya? Luego tenemos la concisión. En este caso tenemos que ofrecer únicamente la información que nosotros consideramos que es relevante. La regla es que reduzcas al mínimo la cantidad de palabras mientras no esté en peligro la claridad, ¿ya? Un mensaje conciso ahorra tiempo, atrae la atención de nuestros receptores y obviamente reduce el ruido. El ruido no quiere decir necesariamente el factor externo del ruido que pasa una micro y mete ruido, sino que lo vamos a ver un poquito más adelante en la segunda parte del taller. Por tanto, primero tenemos que asegurarnos que el material sigue una secuencia lógica, coherente, y luego tenemos que ir al punto al que queremos llegar, ¿ya? Esta es básicamente la elaboración de nuestro argumento. Luego tenemos lo que es el feedback, que es muy conocido por todos generalmente, pero la comunicación, por ejemplo, no puede ser considerada solamente de manera unilateral, sino que tiene dos o más componentes. Por tanto, se puede considerar como una calle de dos vías. Necesita del emisor y del receptor para ser, por supuesto, efectiva. Eh, a veces resulta no a veces, siempre es un proceso complejo y por eso también existen estos talleres. Y en ocasiones, a pesar de todos los esfuerzos, la comunicación falla porque el receptor es incapaz de brindar una retroalimentación de lo que está hablando el emisor, o el emisor interpreta sus comentarios de forma incorrecta. Eso es muy importante, ¿ya? Por eso tenemos que asegurarnos de no tergiversar lo que expresan nuestros receptores y que nuestros mensajes sean tan claros que no haya lugar a ambigüedades, dudas, ¿ya? Si lo llevamos al ámbito laboral, eh, por ejemplo, en términos de servicio al cliente, la resolución de problemas, el 23% de los clientes prefieren una atención personalizada y abierta. ¿Qué quiere decir esto? Que la atención personalizada para ellos les brinda una mejor solución de los problemas. ¿Por qué? Porque tienen una mejor comunicación. ¿Ya? Luego, la empatía, por supuesto. Una de las frases tan sencillas como entiendo lo que dices, demuestra que tienes una actitud abierta, que sintonizas
con lo que tu compañero, tu receptor está pensando y sintiendo. Esto es una característica esencial que además hará que seas mucho más fácil de crear la empatía, que muchas veces uno cuando recibe un comentario no es capaz de escucharlo, sino que está pensando inmediatamente en cómo llevar la contra, en cómo contrarrebatir. Pero en cambio, si uno se abre y escucha plenamente lo que está diciendo la otra persona, es capaz de llevar esto a un segundo paso y generar la empatía. Aunque no siempre va a ser posible, por supuesto, porque hay muchos comentarios que nos generan de repente un poco de incomodidad. Debemos tener sí o sí la disposición de reconocer los sentimientos y anticipar las reacciones de nuestros interlocutores. Eso es esencial. Bueno, y esto está muy ligado, por supuesto, a lo que es la escucha activa. ¿Por qué? Porque saber escuchar es una de las mejores características de un comunicador efectivo. Hay que hacer un espacio en el día para practicar, obviamente, la escucha activa, ya que esto involucra prestar mucha atención a lo que la persona dice y pregunta. Ya a veces puedes apoyarte en reafirmar lo que el emisor dijo o con una frase como, entonces lo que quisiste decirme es que, para demostrar un poco que estás escuchando a la persona, que la estás comprendiendo, que estás haciendo el esfuerzo de entenderla. Eso es muy relevante al minuto de llevar a cabo, por supuesto, lo que es la comunicación efectiva. Luego tenemos la comunicación no verbal, que también la vamos a ver en detalle, ya lo que es los aspectos que esto es más entretenido, de cómo uno se va comunicando también corporalmente. Y bueno, el lenguaje corporal, como el contacto visual, el movimiento de las manos, de nuestro cuerpo, sustenta, por supuesto, el mensaje que queremos transmitir, sí o sí. Por tanto, hay que procurar tener una buena postura, que sea idealmente relajada, que sea con brazos abiertos y que las piernas también estén relajadas, así como también usar un tono amistoso. Esto nos va a hacer parecer mucho más accesible a nuestros receptores y los alentará también a preguntarnos, a interactuar con nosotros, a vernos como algo más cercano. Por tanto, tenemos que poner mucha atención en las señales no verbales de los otros miembros con los que hablamos, perdón. A menudo se transmiten como se sienten realmente una persona, pero eso generalmente también tiende a ser un poquito más difícil, porque si yo me levanto, por ejemplo, un día que no tengo muchas ganas y voy a exponerle a ustedes que no tengo ganas y me ven corporalmente como echado en la silla, obviamente mi imagen, mi credibilidad y lo que les estoy transmitiendo va a pasar a un segundo, tercer, cuarto, quinto plano, ¿ya? Por eso es tan importante la comunicación no verbal. Y finalmente llegamos a lo que es el respeto, que hoy en día es un valor que se encuentra ya como relegado, donde encontramos una sociedad por ámbitos de distinta índole, donde el respeto se ha perdido. Pero para que nosotros comencemos a entablar una conversación, un diálogo, y donde ya exista confianza, credibilidad y todas estas características de lo que hemos revisado de la comunicación efectiva, por supuesto, este es un elemento esencial. La persona se va a comprometer mucho más con nosotros si es que nosotros tenemos un buen trato con ellos. Una acción tan simple como llamarla por su nombre, por ejemplo, la va a hacer sentirse muy, muy querida, apreciada o considerada. Si la comunicación, por ejemplo, en este caso es telefónica, concentrémonos en la conversación y evitémonos distraernos. ¿Ya? Por otro caso, si es por correo, detenerte en construir y editar un mensaje que esté dirigido al receptor por su nombre, que pregunte cómo está, etcétera, es esencial. Entonces, estos son algunos elementos que componen lo que es la comunicación efectiva y para que la entiendan de mejor manera y la puedan poner en práctica en su día a día. Y a continuación, vamos a ver un poco vamos a ver dos videos. Uno en el caso en donde hay problemas de comunicación efectiva. ¿Por qué? Porque también estamos llenos de prejuicios y también tiene que ver con el respeto. Y también un caso donde la comunicación efectiva se realiza de manera adecuada, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? Revisemos los casos y los comentamos.
Excuse me. Hello? Hey, I'm a human being. If you don't want to help, at least say so. Hello, I am deaf. I may have trouble comprehending you. Thank you for your consideration. Usually, I'd read your lips to understand you. Oh. If you like, you could let this convert your speech to text for me. Okay. Could you tell me how to present? Want to try again? Attention passengers, all is well. Thank you. Low power shutting down. Oh, yay! Attention passengers, line 4 is delayed for 1 hour. Thank you. Bueno, en ese primer caso hay distintos elementos de la comunicación efectiva que que presentaran errores. Por ejemplo, el dar por hecho que la persona no me está escuchando porque no quiere, es decir, el respeto. ¿Ya? Hay ciertos elementos que nosotros debemos considerar que son factores externos, por supuesto, y que tenemos que tener en consideración al momento de relacionarnos con una persona. Acá también vemos como la comunicación no verbal va teniendo mucha relevancia, sobre todo por la condición de la señora. Entonces, es una forma de, de que la comunicación se haga obviamente efectiva. Eh, Obviamente también existe una empatía cuando la niña ya se da cuenta que la señora es sorda muda. Entonces, por eso les digo, la comunicación no verbal tiene distintas dimensiones y que van a confluir obviamente en lo que es la comunicación efectiva y sus distintas características y elementos. Por eso es bueno que como ejercicio revisen nuevamente el video y lo puedan ver las veces que sea necesario y vayan identificando en cada una de las partes de la interacción los elementos y las características de la comunicación efectiva, donde en este caso se presentaron muchos problemas, lograron solucionarlo, pero lograron solucionarlo de manera tardía, pero de alguna manera resultó. Ahora vamos a ver un siguiente ejemplo para que vean más o menos, entiendan cómo es también cómo se lleva a cabo la comunicación efectiva en este caso, que es de una película. ¿Cómo estás? Oí que eres del sur. Me agrada su despacho. Gracias. ¿Y compró los libros sueltos o los recibió en algún curso para psicólogos por correspondencia? ¿Lees mucho? ¿Sí? ¿Has leído estos libros? No lo sé. ¿O uno de estos? No lo creo. Los que están arriba, ¿eso sí? Sí, eso sí. Qué bueno. ¿Qué opinas de ellos? No he venido aquí a hablar de libros. Son suyos. ¿Ya los leyó? Sí, así es, ya lo hice. Debió tardar largo tiempo. Sí, así fue. Estados Unidos de América. Toda la historia. Volumen 1. Rayos.
Si quiere leer historia, lea de Howard Zinn, Historia del Pueblo de Norteamérica. Los demás son tonterías. ¿Es mejor que Los Guardianes de la Libertad de Chomsky? Siempre dicen lo mismo. Pierden tiempo leyendo estos malditos libros y nunca llegan a conocer los libros adecuados. ¿Cuáles son esos libros, Will? Cualquiera que lo ponga a pensar. Sí, en eso tienes razón. Oye, ¿no has pensado que dejar el cigarrillo es mejor para tu salud? Sí, es más difícil hacer yoga. ¿Te ejercitas? ¿Usted también? Sí, ¿En Nautilus? hago pesas. ¿Ah, sí? Sí. ¿Hace pesas? Sí, y me encanta. ¿Y cuánto levanta? 140 kilogramos. Bueno, acá de nuevo vemos muchos elementos de la comunicación efectiva, eh, donde el joven trata de atacar constantemente y va con una actitud mucho más defensiva respecto, en este caso, de su, de su, de su guía psicólogo, y el psicólogo demuestra completa empatía, eh, respeto, una escucha activa, donde no cae en el juego y empiezan a entablar el diálogo y empiezan a encontrar lugares comunes, intereses en común, donde en este caso el personaje que interpreta Matt Damon, que es el joven, logra caer en la conversación y de esta manera capta la atención. Por tanto, esta escena es de Mente Indomable, la traducción en español. Es muy buena película, se la recomiendo para que también vean cómo se lleva a cabo la comunicación efectiva en todos sus ámbitos y claramente vemos acá la relevancia que tienen los distintos ámbitos de la vida. O sea, la comunicación efectiva y sus distintos elementos se hacen presentes en cada momento que nosotros nos comunicamos. Y es acá donde está la relevancia. De nuevo, el ejercicio también es que vean nuevamente este video, vayan identificando en cada una de las partes cuáles son los elementos que se van encontrando y cuáles son las características de la comunicación efectiva que van también distinguiendo en esta breve escena. Bueno, eso ha sido todo por hoy. En el próximo taller vamos a ver ya en detalle, vamos a continuar obviamente con la comunicación efectiva, con otros aspectos que tengan que ver con el emisor, el receptor, el mensaje, el ruido, etcétera. Y también vamos a incorporar lo que es la comunicación no verbal, etcétera. Así que eso, muchas gracias y nos vemos en un próximo taller.